Hola, bienvenidos nuevamente a Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega la Doctora Motus y los Cordis, que es un juego muy especial porque es distinto a los otros juegos. En este juego lo que nosotros tenemos es una herramienta que nos va a facilitar abrir conversaciones sobre el día a día, acerca de nuestras emociones, tanto con nuestros hijos para los que somos padres, como con los alumnos para los que sean profesores. ¿Por qué? Porque este juego trata de la Doctora Motus, tal como indica el título, y lo que ha hecho ella es dedicar su vida a la creación de robots que se asemejen a los humanos. Entonces en este juego vamos a simular que la Doctora Motus le plantea ciertas preguntas a estos Cordis para ver si entienden o no las emociones de los humanos. Lo que ustedes ven aquí es un prototipo de lo que saldrá en Berkami el 15 de abril de 2021. Este juego tiene dos modalidades de juego. Tiene una modalidad competitiva para preadolescentes y adolescentes y tiene una modalidad cooperativa para niños más pequeños de alrededor de 6 años. Entonces les voy a explicar a continuación ambas modalidades, comenzando por la modalidad competitiva. En la modalidad competitiva lo que ocurrirá es que los jugadores se turnarán para ser la Doctora Motus. Eso significa que un jugador va a escoger una carta de situación y va a leerla en voz alta, y los demás jugadores van a tener que utilizar las cartas de placa de imagen que tengan en su mano, que cada jugador tendrá 5 de estas cartas, para tratar de definir cómo creen que se sentirá el otro jugador ante esta situación que se describe en la carta. La preparación de la modalidad competitiva consiste en lo siguiente. Lo que debemos hacer es separar todos los mazos de cartas, que son los que ustedes ven aquí. Tenemos 4 mazos de situaciones que se dividen en situaciones familiares, sociales, escolares y de salud y de autocuidado. Tenemos un mazo de placas de imagen que nos van a ayudar a definir cómo se podría sentir el otro jugador en algún tipo de situación. Tenemos las cartas de desafío y además tenemos las cartas de chip de emociones, que se dividen también en dos. Tenemos las emociones básicas, que son estas con amarillo, que se pueden utilizar en las primeras partidas o para partidas más simples porque son emociones mucho más reconocibles. Y tenemos también las emociones avanzadas, que son estas de color rojo y que son un poquito más complicadas de entender. Entonces esas las podemos utilizar en partidas más avanzadas. Entonces lo que vamos a hacer es barajar cada uno de estos mazos de manera independiente y luego vamos a entregar 5 cartas de placa de imagen a cada jugador. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada jugador además va a recibir un chip de emoción, dependiendo de cuáles vayamos a utilizar. Supongamos que este jugador de acá recibe la sorpresa. Entonces, una vez que todos los jugadores han recibido sus 5 cartas de placa de imagen y su emoción, y la han leído en voz alta a todos los demás jugadores, estaremos listos para comenzar la partida. Así se ve la partida preparada para 4 jugadores. Los chips de emoción que sobren son devueltos a la caja. En este juego lo que ocurrirá es que nos vamos a ir turnando para ser la Doctora Motus. Un jugador va a ser la Doctora Motus y los demás jugadores van a representar a los Cordis, que quieren demostrar que conocen las emociones humanas. Supongamos que este jugador va a ser el primer jugador en ser la Doctora Motus. Este jugador lo que debe hacer es escoger una de las 4 pilas de las cartas de situación y tomar la carta superior. Él escoge de cuál pila, ya sea la familiar, la social, la escolar o la de salud y autocuidado. Entonces supongamos que decide sacar una situación familiar y la va a leer en voz alta a todos los jugadores. Lo que hará será leer la frase arriba que dice ¿cómo me sentiría si? O ¿cómo me siento cuando ocurre tal cosa? Y él puede escoger cualquiera de las 2 situaciones que aparecen en la carta. Yo podría decir ¿cómo me sentiría si un familiar me pide que le ayude a solucionar algo de su celular? ¿Cómo me sentiría yo? Este jugador va a dejar la carta boca arriba al centro de la mesa para que todos puedan consultarla cuando quieran, y los otros jugadores van a tener que mirar sus cartas de placa de imagen y escoger cuál de las cartas que tiene en su mano representa mejor el sentimiento del jugador que está representando a la Doctora Motus. Las cartas de placa de imagen son, como indica su nombre, cartas que tienen imágenes que representan algún tipo de emoción. Entonces, por ejemplo, acá me están preguntando cómo me sentiría si es que necesita alguien ayuda con el celular. Entonces yo tal vez creo que esta persona es muy buena con los celulares, entonces tal vez se sentiría, digamos, como una persona que está ayudando a otra persona. Entonces él decide jugar esa carta. Este jugador de acá, y nótese que yo no he visto las cartas que salieron, digamos que tal vez cree que el jugador que representa a la señora Motus no es muy bueno. Entonces
se va a sentir un poco no sé, se va a sentir mal porque en realidad no sabe cómo ayudarlo con el celular. Y este otro jugador entonces miraría sus cartas y diría, ¿sabes qué? Yo creo que tú sí eres capaz de ayudar a la otra persona, entonces yo voy a jugar esta carta porque creo que eso representa cómo te sentirías tú. Entonces, una vez que se han jugado estas 3 cartas, las vamos a revolver un poquito, las vamos a abrir y el jugador que representa a la doctora Motus va a decir cuál de estas cartas representa mejor su propio sentimiento con respecto a la situación. Entonces, si esta persona cree que le es difícil ayudar con el celular, entonces evidentemente esta va a ser la carta que mejor lo va a representar. Pero si cree que alguna de estas cosas, que si es bueno con los celulares, entonces tal vez una de estas 2 cartas lo representa mejor y digamos que decide que esta carta es la que mejor lo representa en la situación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este jugador de acá va a ganar un punto de victoria, para lo cual va a dejar esa carta boca arriba en su área de juego. Las cartas que se utilizaron van a quedar en una pila de descartes, al igual que la carta de situación, y cada uno de estos jugadores que representó a un Cordis va a poder robar una nueva carta para volver a tener 5 cartas de placa de imagen en su mano. Ahora, eso es la mecánica del juego. Lo bonito del juego que está en que los jugadores pueden conversar con respecto a por qué creyeron que, por ejemplo, él creyó que le iba a ser difícil ayudar a otra persona con el celular, o por qué estas otras 2 personas creyeron que sí podían hacerlo, por qué la doctora Cordis sí creyó que esta era la mejor carta que lo representaba. Entonces es ahí donde se da la dinámica de conversación y que puede hacer que en realidad se genere una conversación sumamente rica. Entonces, para resumir, en este momento, este jugador de acá ha ganado un punto de victoria. Y como se habrán dado cuenta, la doctora Cordis no tenía posibilidad de ganar puntos de victoria cuando le toca ser la doctora. Entonces, ¿qué ocurre? La doctora, si quiere ganar puntos, podría tomar la carta superior de desafío del mazo de desafíos, la va a leer en voz alta, y si logra hacer el desafío con éxito y todos los Cordis están de acuerdo en que lo hizo con éxito, entonces también podría robar una carta de placa y colocarla como punto de victoria. Veamos este desafío de acá. Este desafío dice: ¿qué chip de emoción posee actualmente el jugador sentado a tu derecha? Bueno, no les he hablado de los chips de emoción, así que veamos otra carta. Intenta adivinar el color favorito de la persona sentada frente a tuyo. Así existen un montón de desafíos. ¿Qué chip de emoción? También dice esta. Esta de acá dice: toma las placas de imagen del mazo de descarte y elige entre ellas la imagen que creas que mejor representa y explica a los demás tu elección, la que mejor te representa. Entonces ahí también la doctora podría, después de que ya se ha realizado la votación y decide cuál es la carta que mejor la representa, realizar un desafío para poder ganar un punto de victoria. Y esto es importante porque la partida va a finalizar cuando un jugador ya tenga 5 o 4 puntos de victoria, dependiendo si es una partida de 3 o 4 jugadores o una partida de 5 o 6 jugadores. Por lo tanto, es importante obtener puntos de victoria. ¿Qué cosa no les he explicado aún? ¿En qué consisten estos famosos chips de emociones? Los chips de emociones son habilidades que los jugadores tienen por tener esa emoción. Por ejemplo, el jugador que tenga la sorpresa dice: luego de haber sacado una placa de imagen, puedes elegir descartar todas tus placas de imagen de la mano y obtener la misma cantidad de placas de la galería, que sería esta de acá. Entonces, esto es una carta que, porque eres muy bueno con las sorpresas, entonces decides cambiar todas tus cartas. La carta de disgusto dice: cada vez que saques una carta de la galería de imágenes, puedes sacar 2 en vez de una y elegir con cuál te quedas. Entonces, como ya vemos, los chips de emoción representan una habilidad que tenemos nosotros que más o menos va de la mano con la emoción que quiere representar el chip. Entonces, una vez que ya este jugador ha jugado como la doctora Motus, este jugador de acá será la doctora Motus y los demás jugadores serán los Cordis. Se va a repetir el mismo proceso. El jugador de acá va a escoger una de estas pilas, va a abrir la carta y los demás jugadores deberán votar una de sus cartas de placa de imagen que mejor represente a la situación para este jugador de acá. Una vez que ello ocurra, el jugador va a escoger qué carta lo representa más y se va a generar la conversación de nuevo, y luego va a decidir si quiere realizar un desafío o no. Vamos a proceder de la misma manera hasta que a este jugador le toque nuevamente ser la doctora Motus. ¿Por qué? Porque en ese momento todas estas cartas de placa de imagen van a pasar en sentido horario. Así los jugadores irán rotando su poder especial. Y así de sencillo es entonces aprender a jugar este juego. Como ya mencioné, la partida va a finalizar cuando un jugador ya tenga 5 o 4 puntos de victoria, dependiendo de la cantidad de jugadores, y ese jugador será el ganador de la partida. Vamos a ver ahora cómo se juega el modo cooperativo.
El modo cooperativo de este juego se recomienda para niños pequeños que incluso pueden no tener aún las habilidades de lectoescritura. No se necesita saber leer para poder jugar esta versión del juego. Así, en esta versión del juego no vamos a utilizar las cartas de desafío ni ningún tipo de cartas de situación. En esta versión simplemente vamos a utilizar las placas de imagen que vamos a barajar, los chips de emociones que vamos a barajar y cada jugador va a recibir 3 cartas de placas de imagen. Luego de este mazo acá vamos a abrir 3 cartas acá que van a representar a las emociones que va a tener la doctora Cordis en una ronda determinada. Y en eso consiste toda la preparación. ¿Y cómo se juega este modo? Cuando te toca a ti ser la doctora Cordis, lo que vas a hacer es mirar las 3 cartas de placa de imagen que te han tocado y vas a ver cuáles son las emociones que han salido en estas cartas de acá. En este momento tenemos la desconfianza, el enojo y la seguridad. Si bien es posible que algunos niños no sepan leer, uno podría leerles cuál es la emoción o bien pueden fijarse en el dibujo que tiene la imagen acá del robot porque son bastante representativos. Este, por ejemplo, es la desconfianza, este es el enojo y este de acá es la seguridad. Él está muy seguro como un superhéroe. Entonces, la doctora Cordis lo que hará será mirar las 3 cartas que tiene acá y podría, por ejemplo, decir desconfianza. Tal vez yo desconfío de los ovnis. Entonces digamos que yo juego esta carta. Lo que voy a hacer yo como doctora es jugar esta carta, es decir, esta es la carta que yo voy a jugar. Y todos los Cordis la miran. A continuación, estos 3 jugadores van a tener que conversar con respecto a qué emoción de acá es la que representa para este jugador esta imagen. Entonces, por ejemplo, podrían decir, me da desconfianza, me da enojo o me da seguridad. Yo creo que los ovnis no me dan seguridad, entonces vamos a descartar esa carta de allá. ¿Y me enojaré con los ovnis o seré desconfiado de los ovnis? Yo creo que lo más probable es que sea desconfiado. Entonces conversan y una vez que toman una decisión dicen, ¿sabes qué? Nosotros creemos que esta imagen de acá para ti representa desconfianza. ¿Qué ocurre a continuación? El jugador, que era la doctora Motus, va a volver a robar una carta para tener 3 en su mano y esta carta de imagen que ha sido acertada la vamos a colocar boca arriba en algún lugar para representar un punto de victoria. En caso de que no hubiésemos acertado, la vamos a colocar boca abajo. Por ejemplo, si yo tuviese ya como equipo 2 puntos positivos y 1 negativos, tendríamos las cartas así en algún lugar para representar que hemos acertado 3 veces a las emociones y hemos fallado 1 vez. Y ese va a ser nuestro conteo de puntos. Además, en caso de que hayamos acertado, la emoción que acabamos de acertar se deja a un costado y se rellena con una nueva emoción del mazo. En caso de que no hayamos acertado, entonces las 3 emociones que estaban acá para poder discutirlas van a ser reemplazadas por 3 emociones nuevas, porque parece que nos fue muy difícil tratar de acertar con esas emociones de ahí. Y así de sencillo es este juego. Una vez que este jugador ya ha jugado, este otro jugador será la señora Motus, que va a escoger una de sus cartas para representar una de esas emociones, va a colocar la carta acá y los otros jugadores van a discutir con respecto a cuál es la emoción que creen que representa a la carta de ese jugador y así seguiremos jugando. Vamos a hacer este proceso hasta que cada uno de los jugadores haya sido la doctora Motus 3 veces. Una vez que ello ocurra, vamos a mirar la tabla para ver qué tan bien o mal lo hemos hecho. Porque, por ejemplo, en este caso es una partida a 4 jugadores y por lo tanto debemos fijarnos en esta fila de acá. Si hemos acertado a 9 o más preguntas, entonces somos un equipo para la historia. Somos geniales, conocemos las emociones de nuestros compañeros. En cambio, si hemos acertado, digamos que a 3 preguntas nada más, bueno, tenemos que seguir mejorando para poder reconocer mejor las emociones de nuestros compañeros humanos. Y en eso entonces consiste la doctora Motus y los Cordis. Como dije, esto que ustedes ven aquí es un prototipo nada más. El del Kami estará arriba el 15 de abril de 2021 y tiene bastantes promociones. No solamente viene el juego, viene un libro de actividades y les recomiendo entrar el primer día si es que les interesa, dado que va a haber un descuento especial y además tiene envío gratis para Chile y España. Si este video les fue útil, entonces te pido que por favor recuerdes darle su me gusta, suscribirte al canal activando la campanita, dejarme los comentarios aquí abajo si así los deseas y seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde estoy constantemente subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Hasta la próxima!